Bienvenidos a Vistazo a lo Desconocido. ¿Estás listo para las historias que hoy tengo preparadas para ti? Adéntrate y da un vistazo a lo desconocido. Comencemos. Primera historia. He sido repartidor durante aproximadamente 3 años, desde que comenzó la pandemia. Es mucho más estresante de lo que la gente piensa, y he lidiado con todo tipo de clientes, pero esta experiencia se lleva el premio. Era un jueves, y había estado haciendo pedidos de Uber Eats para personas que preferían quedarse en casa. La mayor parte del tiempo trabajo hasta muy tarde para mantener el flujo de efectivo. Como era la época en que estas aplicaciones de entrega estaban despegando, aproveché para trabajar con Uber Eats y DoorDash. En ese día en particular estaba usando Uber Eats. No tardé mucho en recibir un pedido de una casa que no estaba muy lejos, y el pedido era bastante grande, lo cual generalmente significaba una buena propina. Fui al restaurante indicado, recogí el pedido y manejé los 10 minutos hasta la dirección proporcionada. Ese día estaba lloviendo, y algo que siempre he odiado es conducir bajo la lluvia, pero necesitaba hacer mi dinero de alguna manera. Eran alrededor de las 4 de la tarde cuando llegué al camino donde estaba la casa. Para llegar allí había que atravesar un sendero estrecho que se adentraba en un área boscosa. Era un camino bastante oculto, a menos que tropezaras con él por accidente o supieras exactamente a dónde ir. Conduje lentamente por el camino de tierra hasta llegar a una pequeña casa de una sola planta. Al frente de la casa había un hombre sentado en una mecedora escuchando la lluvia. Salí del coche y él se levantó para ayudarme con la comida. Al principio, realmente parecía un tipo agradable. Tenía el aspecto de un típico campesino, pero era respetuoso y se disculpó por la ubicación tan confusa de su casa. Le dije que no era problema y le deseé un buen día. Justo cuando estaba a punto de volver a mi coche, me preguntó si quería entrar a probar unos pasteles que había preparado más temprano. Decliné educadamente y le dije que debía seguir haciendo entregas. Sin embargo, él no pareció siquiera escuchar mi respuesta e insistió en que entrara con él. Una vez más, rechacé su invitación, disculpándome y diciendo que estaba seguro de que los pasteles eran buenos. Sin importar cuántas veces le dijera que no, él seguía intentando que aceptara, llegando incluso a ofrecerme aumentar la propina. Esta vez estaba visiblemente molesto, pero mantuve la compostura mientras le daba un firme no. Luego saqué mi teléfono y fingí que tenía una llamada con otro cliente. Afortunadamente, esto hizo que él dejara de insistir y entrara a su casa con la comida. En cuanto lo hizo, me subí a mi coche, encendí el motor y aceleré. Mientras volvía por el camino estrecho, vi por el retrovisor que el hombre venía caminando rápidamente tras mi coche. Si la historia hubiera terminado allí, no sería tan aterradora, pero lo que sucedió después fue un giro muy inquietante. Esa noche, cuando llegué a casa, mi novia y yo nos sentamos en el sofá a ver las noticias. En un momento dado, hubo un reporte espeluznante sobre un hombre en el área que intentaba atraer niños hacia su camioneta. Por más que odie admitirlo, vivíamos en una zona que no era muy buena, así que cosas como estas sucedían ocasionalmente. Pero cuando mostraron en el reportaje al responsable, casi escupo el agua que estaba bebiendo. En mi televisión estaba el mismo hombre al que le había entregado el pedido, lo que me dejó absolutamente histérico. Tenía la misma cara, la misma barba y el mismo pelo. Sabía que era él. Resultó que lo arrestaron poco después de que le entregara la comida. Sabía que había algo raro en ese hombre, y vaya que tenía razón. Opinión. Esta historia es una advertencia clara sobre la importancia de seguir nuestros instintos. El momento en que el repartidor fingía una llamada es algo con lo que muchos de nosotros podemos identificarnos, ese impulso de hacer cualquier cosa para evitar una situación peligrosa. Mantener un tono de suspenso constante puede ayudar a conectar con la audiencia que alguna vez ha sentido miedo de una situación cotidiana que parece inofensiva, pero que claramente no lo es. Segunda historia. Mi nombre es Nate y tenía alrededor de 15 años cuando sucedió esto. Mi familia y yo vivíamos en un pequeño pueblo justo afuera de Nashville, Tennessee. Asistía a una escuela privada y definitivamente no era un chico popular. Tenía un grupo de amigos, pero solo consideraba a 2 de ellos como verdaderos amigos. Siempre me respaldaban y solíamos ir a nuestras casas los viernes. Una noche, mis padres estaban fuera del estado por un evento de trabajo, y siendo el chico rebelde que era,
Invité a mis dos amigos a una noche de películas. Estábamos mi buen amigo Ryan, mi otro amigo Mike y mi perro Bruce, a quien todos adorábamos. Bruce era un gran pastor alemán con la personalidad de un osito de peluche, muy amigable. Cuando llegaron mis amigos, lo primero que hicimos fue ayudarnos con el licor que mi papá guardaba en su armario. Sí, éramos chicos un poco locos, y si nos hubieran atrapado, probablemente habría valido la pena. Pasamos las siguientes horas jugando videojuegos y viendo la nueva temporada de Stranger Things. Mientras estábamos a la mitad de uno de los episodios, los tres escuchamos un golpe inesperado en la puerta. Nos miramos confundidos, ya que no esperábamos más visitas. Me levanté del sofá y fui hacia la puerta, pensando que podían ser mis padres volviendo temprano. Ahí, en el porche, había un repartidor de Domino's con una pizza grande. Nos sonrió y dijo: «Pizza grande de pepperoni, pagada en línea». Todos nos miramos, ya que no habíamos pedido ninguna pizza. Sin embargo, siendo adolescentes y amantes de la pizza, no pudimos resistirnos y la aceptamos. A pesar de todo, Ryan, siendo el buen samaritano que era, nos convenció de que no debíamos comer la comida de otra persona. Al final, decidimos que lo correcto era no comerla, así que la dejamos en la mesa de la cocina y llamamos a la sucursal de Domino's más cercana. Les contamos que había habido un error y que habíamos recibido una pizza no solicitada. Nos pidieron la dirección y cuando se la dimos, nos dijeron que no habían recibido pedidos de esa parte del pueblo en todo el día. Además, también señalaron que nuestra ubicación apenas cumplía con el radio de entrega. Les confirmamos varias veces que era una pizza de Domino's y nos dijeron que revisarían y nos llamarían si encontraban algo. Si no encontraban nada, podríamos comerla. Les dimos unos 10 minutos para llamarnos de vuelta y, mientras tanto, nos preparamos unos bocadillos. Cuando volvimos a la cocina, nos quedamos sorprendidos al ver lo que había pasado. Bruce había metido su cabeza en la caja de pizza y había comido casi la mitad de la pizza. Aunque nos pareció gracioso, sabíamos que estaríamos en problemas si realmente había un error. Ryan fue a tirar la pizza a la basura y continuamos viendo nuestro programa mientras comíamos nuestros bocadillos. Aproximadamente 30 minutos después, empecé a notar que Bruce estaba visiblemente angustiado. Gimió, lloraba y comenzó a perder el equilibrio. Después de unos minutos tratando de ver qué le sucedía, nos dimos cuenta de que estaba muy enfermo. Sin querer esperar más, lo cargamos y fuimos a un veterinario de emergencia cercano. Afortunadamente, encontramos uno y lo atendieron casi de inmediato. Dado que ya era tarde, el veterinario lo examinó y realizó algunas pruebas. Tras algunos análisis, encontraron algo que nos revolvió el estómago. Había restos de estricnina en el sistema de Bruce. Es un veneno muy peligroso, generalmente usado para matar roedores. Si se consume, puede ser letal en unos 30 minutos. Resultó que el queso de la pizza había sido envenenado. Mis padres tuvieron que regresar inmediatamente y contamos todo a la policía. Intentamos describir al tipo que nos había dado la pizza, pero no logramos nada, ya que parecía un repartidor ordinario y no podíamos dar una descripción precisa. No hubo informes de otras personas recibiendo pizza envenenada en el área. La buena noticia es que Bruce sobrevivió con el tratamiento adecuado. Sin embargo, si hubiéramos esperado solo 10 minutos más, probablemente no lo habría logrado. Si alguna vez recibes comida que no has pedido, llama a la compañía para confirmar. Podría salvarte la vida. Opinión. Esta historia me parece especialmente impactante porque juega con la confianza que damos a algo tan común como un repartidor. La tensión crece con el detalle de que Bruce es quien salva el día, algo que conecta emocionalmente con quienes aman a sus mascotas. Podría ser una buena idea resaltar lo vulnerable que somos en situaciones tan cotidianas y la importancia de estar siempre alertas. Tercera historia. Cuando tenía 17 años, trabajaba en una cadena de pizzerías como trabajo a medio tiempo en Iowa City, Iowa. Siendo un adolescente sin mucho en mi vida, generalmente trabajaba turnos nocturnos junto con otro compañero. Se mantenía ocupado durante el día y comenzaba a calmarse por las noches. Esta era la época en que la gente simplemente prefería pedir comida a domicilio en lugar de salir a buscarla. No voy a dar detalles sobre mi colega, así que lo llamaré Jared. Jared era un poco más grande que yo y generalmente se encargaba de preparar las pizzas, mientras que yo era quien las entregaba.
Esa noche solo éramos él y yo. Ya eran más de las 10 y estábamos a punto de cerrar cuando el teléfono sonó. Contesté y de inmediato escuché a alguien del otro lado, una mujer mayor pidiendo una pizza grande de pepperoni. Estaba molesto, ya que estábamos a punto de cerrar y realmente no tenía ganas de manejar. Me dio la dirección, que afortunadamente no estaba muy lejos, y como era solo una pizza, no tomaría mucho tiempo. Jared había preparado una pizza de pepperoni que no habían recogido por cancelación, así que me dijo que llevara esa. Subí a mi coche y manejé unos pocos kilómetros cerca de la autopista. Esa autopista no era muy concurrida y resultaba algo inquietante. Estaba rodeada por un bosque a ambos lados, y conducir por esos caminos de noche, sin nadie alrededor, es suficiente para poner nervioso a cualquiera. Después de todo, yo no vivía en la parte rural de mi ciudad, lo cual solo añadía al ambiente tenebroso. Mientras manejaba, vi algo al frente, al lado del camino. Al acercarme, me di cuenta de que era un hombre agitando los brazos en el aire, intentando que me detuviera. Normalmente habría seguido de largo, pero esa semana había escuchado la frase: el carácter es lo que haces cuando nadie está mirando. Y por alguna razón esa noche decidí que era un hombre de carácter. Gran error. Me detuve lentamente y bajé la ventana solo un poco antes de preguntarle si necesitaba ayuda. De inmediato comenzó a balbucear sobre cómo estaba paseando a su perro cuando éste corrió hacia el bosque. Luego me ofreció $300 si le ayudaba a encontrar a su perro, ya que era muy querido para él. Casi inmediatamente comenzaron a sonar alarmas en mi cabeza mientras me contaba su historia. Primero, ¿quién pasea a su perro en medio de una autopista? Segundo, si realmente tenía un perro, ¿por qué lo paseaba a esa hora de la noche? Y tercero, el área del bosque estaba cercada, así que no había manera de que el perro hubiera saltado. Tal vez era ingenuo, pero no había nacido ayer. Me disculpé y le dije que no podía ayudarle, que tenía que entregar una pizza y no podía llegar tarde. Sin embargo, él ignoró lo que le dije y básicamente trató de presionarme para que lo ayudara. Le dije que no, una vez más. Justo cuando estaba a punto de decir algo, escuché claramente un grito desgarrador proveniente del bosque, pidiendo ayuda. Desde mi punto de vista, parecía el grito de una mujer. Fue entonces cuando miré nuevamente al hombre, quien ahora tenía una expresión amenazante. Miró a su alrededor por un segundo, se inclinó hacia mi coche y me dijo que me fuera en un tono mucho más agresivo. Sin pensarlo dos veces, aceleré por la carretera sin mirar atrás. El resto de mi entrega fue sin problemas, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había pasado. Reporté mi encuentro a la policía y más tarde me dijeron que habían buscado en el área, pero no encontraron ninguna señal de alguien. Al día siguiente, regresé a mi trabajo y renuncié en ese mismo momento. No más entregas nocturnas para mí. Hasta el día de hoy, no estoy seguro de lo que encontré esa noche. No sé si realmente era alguien que perdió a su perro o algo mucho peor. Opinión. Esta historia se siente como una advertencia de cómo nuestros intentos de ser buenos samaritanos pueden salir mal. La tensión crece gracias al elemento del grito en el bosque, y creo que es un detalle que mantiene a la audiencia en suspenso total. Este tipo de historias, que involucran decisiones morales en situaciones aterradoras, conectan porque nos obligan a preguntarnos: ¿qué habría hecho yo?